Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi grupo, que está conformado por Jimena Vargas, Yaridu Amán y quien les habla, Nayeli Flores, vamos a exponer el tema acerca de la neurobiología de la ira y la agresión. Ahora, ¿qué es la ira y qué es la agresión? La ira es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad y se produce cuando una persona considera que existe o que se va a producir un resultado negativo para sus intereses. Algunos ven la ira como parte de la respuesta cerebral de atacar o de huir de una amenaza o daño percibido, ¿no? También se vuelve un sentimiento predominante en el comportamiento cognitivo y fisiológico cuando una persona hace la decisión consciente de adoptar medidas para detener inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa. Y bueno, la intensidad de la ira puede variar y esto nos induce a actuar, ¿no? Puede aumentar si repasamos mentalmente el problema y llevarnos a expresar una queja, un aviso o una advertencia, ¿no? con el fin de evitar futuros daños. En cambio, la agresión es considerada como son ataques o actos violentos que tienen la firme intención de causar daño a quien va dirigido. Y generalmente quienes presentan, ¿no?, este tipo de actos ya suelen tener una tendencia hostil y agresividad evidente y que es constante contra sí mismo, pero más especialmente para el mundo con el que los rodea. Y bueno, la agresión puede ser tanto verbal o física, aunque es común que vengan combinadas de ambos, ¿no? Por ejemplo, la verbal es muy común en el caso de aquellos individuos que son abusadores. Así podríamos decir que quien golpea a su esposa seguramente antes de comenzar la agresión física comenzó primero la agresión de manera verbal, ¿no?, insultándola para luego pasar a la acción de golpes y eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos enfadamos? Bueno, cuando se incitan las emociones, esto va a generar cambios fuertes en el sistema nervioso autónomo y también en el sistema endocrino. También se va a alterar la actividad cerebral, en especial en los lóbulos frontales y temporales. Charles Darwin señaló que cada una de las 6 emociones básicas, que son la felicidad, la tristeza, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira, va a estar acompañados de patrones de respuestas fisiológicas específicas, ¿no? Pero ya en el caso de la ira, las respuestas fisiológicas se van a caracterizar por un incremento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica, además de un aumento de la resistencia vascular periférica, de modo que la tensión arterial distólica sube. Esto es todo lo contrario que sucede con la emoción del miedo. Y en el sistema endocrino, el efecto de la ira y de la agresión va a suponer unos niveles altos de testosterona, que es una hormona vinculada a la conducta de la agresividad y la dominancia, así como también niveles bajos de cortisol. Y ya en el sistema nervioso central se va a destacar la actividad cerebral asimétrica de los lóbulos frontales que se produce cuando experimentamos emociones. Ahora, estructuras cerebrales implicadas en la agresión. Bueno, la conducta agresiva está regulada por varias estructuras cerebrales y las más implicadas son la corteza prefrontal, la amígdala, el hipotálamo y la sustancia gris periacueductal. Primero está el hipotálamo y la sustancia gris periacueductal, donde allá por el siglo XX se hicieron muchos estudios en gatos que habían mostrado que había una cierta región en el hipotálamo posterior que cuando era destruida esta región y se rompían sus conexiones con el tronco del encéfalo o la médula espinal, desaparecía la conducta agresiva.
Esto ya dio lugar a la descripción de un ataque afectivo, el cual puede ser controlado desde una gran extensión del hipotálamo medial, extendiéndose hacia el tronco del encéfalo, donde se encuentran centros nerviosos que controlan la expresión del ataque de este animal, que es el gato. También se encuentran comprometidas otras estructuras cerebrales, como son la amígdala y la sustancia gris periacueductal, donde se envían conexiones de tipo excitador hacia el locus coeruleus y el núcleo solitario, que son los encargados de mediar las respuestas emocionales. También otra de las respuestas descritas como ataque predador es controlado desde el hipotálamo lateral y desde regiones del tronco del encéfalo, como es la sustancia gris periacueductal ventromedial. Y ya, este tipo de conductas que realizan los gatos son similares a la agresión efectiva e instrumental realizada en humanos, además de añadir estructuras cerebrales similares que se activan en los seres humanos cuando sucede la agresión, y ya añadiendo la corteza prefrontal, cuando se realiza un comportamiento agresivo. Y ahora, respecto a los estudios que se han realizado en humanos, se ha comprobado que en sujetos con daños cerebrales adquiridos por enfermedades como tumores, quistes, heridas o enfermedades mentales, puede abolirse la agresividad. Por ejemplo, un estudio realizado por los años de 1970 comprobó que es posible reducir la agresividad en pacientes con comportamiento muy violento mediante la lesión de una parte del hipotálamo, más específicamente llamado hipotálamo posteromedial. Y por otro lado, se ha comprobado mediante técnicas de neuroimagen, como es la resonancia magnética funcional, que los sujetos presentan una mayor actividad en la amígdala, el hipotálamo y la sustancia gris periacueductal ante la aproximación de una amenaza. Bueno, viendo ya más detallado, este es el hipotálamo. Aquí podemos ver de la resonancia magnética funcional, la amígdala, el hipotálamo, la sustancia gris periacueductal que se encuentra aquí, y ya en un corte sagital podemos ver la sustancia gris periacueductal, la amígdala y el hipotálamo. La corteza prefrontal. Las primeras evidencias sobre alteraciones en la corteza prefrontal asociadas al comportamiento agresivo se pudieron ver a partir del accidente que le ocurrió a Kenneth Cage en 1848, que sufrió un gran cambio comportamental con lesiones en áreas anteriores del cerebro. Para estudiar estas estructuras cerebrales se han utilizado técnicas de neuroimagen tanto estructurales como funcionales, como es la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones. Gracias a estas técnicas se ha podido corroborar que la corteza prefrontal tiene una gran vinculación en la conducta agresiva. Por ejemplo, según los resultados de diversos estudios, se ha encontrado una disminución del volumen de la sustancia gris en la corteza orbitofrontal en sujetos criminales con psicopatía y en delincuentes violentos. También gracias a las técnicas de neuroimagen se ha podido comprobar los circuitos cerebrales que se establecen en la CPF, que es la corteza prefrontal, y otras estructuras subcorticales como son el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, ya que estas son estructuras que se encuentran muy implicadas con la conducta agresiva. La amígdala. En un estudio realizado se comprobó que el volumen de la amígdala se veía reducido en hombres agresores que en comparación con hombres no agresivos. Otros estudios realizados han empleado la resonancia magnética funcional
Es un procedimiento clínico y de investigación, es donde se permite mostrar imágenes con las regiones cerebrales activas. Se pudo comprobar la respuesta de la amígdala en la agresión y se comprobó también que en la actividad de la amígdala se evaluó la respuesta amenazante al ver expresiones de ira y miedo. Comparando sujetos agresivos con sujetos que se pudieran controlar, se encontró que la actividad de la amígdala de hombres agresivos era menor. Las bases neurobiológicas de la agresividad. A nivel estructural, las bases neurobiológicas. El nivel cortical, que se relaciona con la corteza cerebral. En diferentes investigaciones se ha demostrado que la corteza prefrontal forma parte de las bases neurobiológicas de la agresividad. En este caso se ha encontrado que hay una relación directa con la funcionalidad de la corteza orbitofrontal y la ventromedial. De hecho, existe una hipoactivación en esta área que afecta la inhibición de la respuesta agresiva y genera un aumento de la irritabilidad. Asimismo, se encontró una vinculación con la agresividad debido a las funciones que tiene esta estructura. Entre ellas se encontró el control y la regulación emocional, la planificación del comportamiento y la conducta ético-moral. Todo esto hace que la persona aumente las conductas relacionadas con la agresividad, especialmente las del tipo impulsivo. El nivel subcortical. La mejora en la calidad de las técnicas de neuroimagen ha facilitado el hallazgo de diversas estructuras subcorticales que forman parte de las bases neurobiológicas de la agresión. En primer lugar, está la amígdala, que desempeña una función vital en el desarrollo de los comportamientos agresivos. Esto se debe a que esta estructura se relaciona con un conjunto de procesos nerviosos como la cognición social, la regulación de la emoción, el procesamiento de la recompensa, la memoria emocional, detección de amenazas procedentes del medio ambiente y, por último, la excitación de la respuesta de lucha o huida. Luego está, en segundo lugar, se encuentra el hipotálamo. Esta estructura se encarga de la coordinación de la expresión automática del estado emocional. En específico, se registran cambios internos y activas redes neuronales que dan los atributos afectivos a un estímulo que está presentando. Por lo tanto, el hipotálamo también forma parte de las bases neurobiológicas de la agresividad, debido a que puede generar una reacción específica ante un estímulo externo que se presenta. Bases neurobiológicas de la agresividad a nivel químico. Sin lugar a duda, el neurotransmisor más relacionado con este comportamiento es la serotonina, pues se ha encontrado que en los bajos niveles de serotonina las conductas agresivas aumentan notoriamente. Dicha reducción se da en el núcleo accumbens, el cual se encarga de la anticipación y preparación para la confrontación. La serotonina se ve de igual manera reducida en la corteza prefrontal, que está encargada de la regulación emocional y las funciones cerebrales más complejas. Otro neurotransmisor que también se ve implicado con la agresividad es la noradrenalina, pues según los investigadores se han podido demostrar que cuando disminuye la actividad de este neurotransmisor se reduce la conducta agresiva. Por lo tanto, el exceso de noradrenalina puede generar comportamientos agresivos. La dopamina también se ve relacionada con los comportamientos agresivos, puesto que su aumento de la densidad en el espacio intersináptico se asocia al comportamiento agresivo, además de que dependiendo del receptor de la dopamina hay la probabilidad de que se produzca una conducta agresiva. Hormonas que se relacionan con el comportamiento agresivo. Las hormonas son quienes tienen también un papel importante en la regulación de la agresión,
Estas se distinguen en dos tipos de hormonas sexuales y hormonas suprarrenales. Estos tipos de sustancias se involucran en el comportamiento del ser humano. Andrógeno. Las hormonas andrógenos se suelen vincular con la irritación, agresividad, estimulación sexual, entre otras. Una de estas hormonas es la testosterona, la cual es quien se vincula más con la agresión física, pues la concentración de esta determina el nivel de agresividad que puede presentar en la conducta de una persona, siendo así que si se presenta un nivel elevado de testosterona, tendrán una conducta más agresiva y hostil. ¿Qué sustancias afectan el consumo de agresión? El alcohol. El alcohol tiene mucho que ver con los comportamientos violentos contra otras personas. Esto se debe a que el alcohol afecta a nuestro sistema nervioso y a nuestras funciones neuronales. Es por eso que el alcohol puede provocar el aumento agresivo de las personas. Esto sucede porque cuando la cantidad de alcohol es muy elevada en la sangre puede provocar distorsiones sobre el nivel de amenaza de una situación, así como la reducción de pensar con claridad. Cannabis. El cannabis es un fármaco muy utilizado, el cual se ve relacionado con el aumento de la impulsividad y una disminución de la inhibición del comportamiento, por lo que se establece que la sustancia de este fármaco se asocia con un riesgo 7 veces mayor de comportamiento violento y agresivo.